Este es tu espacio viernes para reconectar. Ese momento que necesitas para descansar en la palabra de Dios luego de una semana intensa. Episodio número 8. Hoy con el tema Mi voluntad o tu voluntad. ¿Por qué ese tema? Bueno, el miércoles de esta semana yo lavé mi ropa y cuando salgo a ponerlas al sol veo que está nublado. Yo digo, wow, esta es mi oportunidad para probar mi fe y hacer esa oración que yo he escuchado a personas cercanas a hacer, y es decirle: Señor, permite que esta lluvia no caiga hasta que yo pueda secar mi ropa. Así lo hice. Le dije: Señor, por favor, dame un chance hasta las 11 de la mañana, que yo sé que la ropa estarán seca. Voy confiada. He tendido como 5 ropas y comienza la lluvia. Yo, un poco decepcionada, recojo mi ropa, entro a mi casa y digo: wow, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Más adelante, entonces, hablando con una amiga de una situación que ella tenía, entonces ahí el Señor me dijo: ¿recuerdas lo que te pasó con la ropa? ¿Es mi voluntad o es tu voluntad? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Estás pidiendo mi voluntad o estás pidiendo tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres mi voluntad o quieres tu voluntad? Y fue algo como que para mí totalmente chocante, y que me puso a meditar en cuántas veces yo supuestamente he pedido la voluntad de Dios, pero por sobre todo quiero que predomine la mía. ¿Qué significa voluntad? Bueno, voluntad es la facultad de decir y ordenar la propia conducta. Eso dice la Real Academia de la Lengua Española. Nuestro versículo clave del día de hoy es Marcos 14:36. Dice: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hacer la voluntad de Dios es renunciar al libre albedrío, reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que nosotros necesitamos. Entonces, al leer este versículo, que es Jesús quien lo habla, creo que puedes ir a episodios anteriores y ver cuando hablamos de qué tan angustiado se sentía Jesús cuando hizo esta oración. Te dejaré el link aquí para que, si no lo has visto, puedas verlo. Y hoy lo que queremos resaltar en esencia de estos versículos es que Dios puede hacerlo todo. Dios puede hacerlo todo. Y es verdad que Dios podía concederme esa petición que yo le hacía sobre detener la lluvia un momento para que yo pudiera secar mi ropa en completa paz. Pero en ese momento Dios quería enseñarme que no siempre se va a cumplir mi voluntad. No es que detener la lluvia fuera algo malo, pero en ese momento el Señor quería enseñarme algo nuevo. Y como bien Jesús dice en estos versículos, todas las cosas son posibles para ti.
tú puedes apartar de mí esta copa. Pero una pregunta que debe salir de nosotros al hablar, al orar es, ¿cuál es tu voluntad? Jesús le dijo más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús entregó su voluntad, entregó su libre albedrío para que Dios hiciera como Él quisiera, su voluntad. Y algo que debemos tener en cuenta es que cuando yo pido la voluntad de Dios, debo estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando Dios nos muestra su voluntad, entonces decimos, ay, esa voluntad no, esa voluntad está como complicada para mí. ¿Tú quieres tu voluntad o la voluntad de Dios? Hazte esa pregunta, ¿mi voluntad o tu voluntad? Quiero que me acompañes a leer unos versículos en Primera de Pedro 2. Y este versículo para contestar la pregunta que yo sé que quizás ronde en la mente de algunos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por Primera de Pedro 2, del 15 en adelante, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Entonces estos versículos nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Primero, que hagamos el bien. ¿Y cómo puedo yo hacer el bien? La palabra de Dios dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea entera perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el bien? Conociendo cuál es el bien. Y eso lo puedo hacer a través de su palabra. Entonces, esto que yo repito mucho siempre que tengo que hablar de Dios es con qué limpiará el hombre con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Entonces, si nosotros queremos hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, tenemos que limpiar nuestro camino con la palabra de Dios. Tenemos que actuar como libres, pero no con libertinaje. Tenemos que actuar como siervos de Dios, honrar a todos, dice, honrar a todos, amar a nuestros hermanos. Tenemos que temer a Dios, honrar también a las autoridades, presidentes, reyes, todas las autoridades que tenemos, debemos honrarla. Y también honrar a nuestros jefes, aun cuando estos no merezcan ser honrados, aun cuando estos sean personas malas, debemos honrar a nuestros jefes. Y hoy, mientras yo meditaba, Señor, esa palabra, ¿para quién tú quieres que yo la lleve? Yo sé que tú me has entregado una palabra, pero es para mí, es para extenderla a más personas. Y mientras yo tenía esa duda, voy a la iglesia y entonces comienzan en el momento de adoración a cantar una canción. Y la canción dice, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Inmediatamente yo agradezco a Dios porque sé que Él
me está diciendo, sí, quiero que hables sobre mi voluntad o tu voluntad. Que puedas decirle a esa gente que te escucha que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero leer Romanos 12:2 y sé que has estado prestando atención a todo el audio, pero presta un poquito más de atención a este momento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero, para conocer, para comprobar la voluntad de Dios, es no conformarnos a este siglo. ¿Qué es lo que dice este siglo? Que yo, como joven, como adulto, como mujer, como hombre, como niño, ¿qué es lo que dice este siglo que yo debo hacer? Yo no me debo conformar a eso. Yo me debo transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero en el entendimiento de qué? En el entendimiento de quién es Dios y quién yo puedo ser por medio de Dios. Dios en mí, ¿qué puede hacer? Entonces, ahí vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es necesario que hoy medites en esta palabra y digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Mi voluntad o tu voluntad? Dios te bendiga mucho. Conectar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir todo el contenido de valor que tenemos para ti. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen.